Ya lo conversamos la semana pasada, ¿no? Y decíamos, a ver, si tú tomas tu desayuno más o menos 6:30 de la mañana, 6, ya hay que poner 6 de la mañana, porque es hora, no más tomo desayuno. Ya sé que ustedes no toman desayuno de la mañana. Imagina que te portaste bien, tomaste desayuno 6 de la mañana, que estamos. ¿Okay? Resulta que a las 6:30, o sea, a la media hora, la cantidad de glucosa que tú tienes en tu sangre está elevada. ¿Por qué? Porque pues, en tus alimentos normalmente tienes una gran ingesta de carbohidratos. Entonces tú consumiste carbohidratos, que esos carbohidratos se degradan por la digestión y luego a la media hora tienes un pico de glucosa. ¿Okay? El nivel normal de glicemia, por si acaso, es entre 60 a 110 miligramos por decilitro. Oye, acá hay un error, ¿no? Porque es por decilitro. No se me ha ido, se me ha pasado. Ay, acá también. No, por decilitro. Como dice acá, miligramos por decilitro. Entonces, entre 60 hasta 110 decimos que estamos dentro de un valor normal. Pero tú ingieres alimentos y cuando tú ingieres alimentos se produce un pico, justo a la media hora. ¿Okay? En ese momento tienes un exceso de glucosa en tu sangre. Y como ya sabemos, en nuestro cuerpo todos los excesos los tenemos que regresar al rango normal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues activamos rutas metabólicas para que esa cantidad de glucosa disminuya. ¿Okay? ¿Cómo puedo disminuir a la glucosa? Exactamente, nuestro cuerpo libera una hormona hermosa llamada insulina. No sé si está por acá, pero nosotros liberamos una hormona llamada insulina. Desde el páncreas, esa insulina es sintetizada, es secretada hacia la sangre y en la sangre pues actúa, haciendo dos cosas, estimulando dos rutas. Eso sí está por acá. La insulina estimula la glucólisis. Vamos a romper a la glucosa y de esa manera desaparecerla. Y vamos a estimular la glucogenogénesis, o sea, usar esa glucosa para formar glucosa. Y de esa manera pues, está disminuyendo la cantidad de glucosa en tu sangre. Entonces, desde este momento en adelante la insulina está actuando y la cantidad de glucosa está bajando, está bajando, está bajando, ¿notas? Se dice que aproximadamente a las 2 horas después de haber comido, mira la cantidad de minutos, a las 2 horas después de haber comido deberías regresar a los valores normales, o sea, otra vez entre 60 y 110. Esto ocurre en todos nosotros, en todas las personas sanas. Esta es la curva de cómo se comporta la glucosa después de la ingesta. Si esto se altera, no estás enfermo, ¿no? Puedes tener diabetes, por ejemplo. Cuando esto no llega a bajar y se mantiene el pico, es justamente porque tienes diabetes. Profesora, pero ¿por qué a veces cuando las personas se levantan y se hacen la prueba de glucosa, tienen la glucosa elevada o la insulina elevada? Se supone que se debe esperar 2 horas antes de ir a dormir después de comer para mantener o digerir rápidamente. Pero cuando se levantan temprano y el glucosímetro se mide la glucosa, salen que la glucosa está elevada. Pues no debería salir. No estás diciendo una situación normal, estás reportando una situación patológica. O sea, como te vuelvo a repetir, esto es lo que hacemos todos nosotros. Si a cualquiera, ahorita yo a todos les hago nivel de glucosa y están en ayunas, todos deberían salir entre 60 a 110 miligramos por decilitro. Porque las pruebas de clínica se hacen en ayunas por la mañana. A pesar de que una persona pueda hacer ayuno intermitente, deberían... No, por favor, escucha bien claro. Una prueba clínica se hace en la mañana, después de todo un ayuno. O sea, tu última comida tiene que haber sido en la noche anterior, para lo que es glucosa. Porque si hacemos perfil lipídico, etcétera, cada una de las pruebas tiene sus propias condiciones. Y no se altera. Por ejemplo, si son lípidos, tienes que hacer dieta baja en grasas el día anterior. No consumir alcohol. O sea, cada una de las pruebas tiene sus condiciones para que te hagas la prueba. No es que yo me pincho y me hago la prueba y a ver qué me sale. Porque esto es el comportamiento después de haber comido. Pero si tú has comido hace media hora, dices que yo estoy en ayuno, eso no es ayuno. No, yo digo de las personas que practican ayuno intermitente, o sea, 18 horas de ayuno. No sé cómo se ve exactamente el ayuno intermitente. Pero obviamente eso no es la condición normal. Eso es lo en condiciones normales.
Tenemos que entender primero lo que pasa en condiciones normales para luego pasar a entender lo que pasa en condiciones patológicas. Y para eso primero necesitamos repasar lo que son las rutas en condiciones normales. Luego hay variaciones, un montón de variaciones. Dependiendo de las diferentes enfermedades, dependiendo de justamente el tipo de dieta que tenemos. Y por eso es que siempre se indica en qué momento fue la ingesta y qué tipo de ingesta fue. ¿Okay? Ese tipo de curvas, por si acaso, cuando las obtenemos, también las obtenemos de manera estandarizada. O sea, para llegar a tener esta curva así hermosa como la ven acá, se le hace al paciente una prueba de tolerancia oral a la glucosa. No es con cualquier comida tampoco. O sea, para ver que tú estés generando esto, te dan una cantidad específica de glucosa disuelta en agua, son 50 o 70. Te dan una cantidad específica y después que te han dado esa cantidad específica, esperan, cada media hora te van tomando medidas y esperan justamente este comportamiento. Entonces tampoco es cualquier ingesta acá a esa altura, por si acaso. Por eso les decía yo que este es el comportamiento regular, el comportamiento típico, porque luego puede haber diferentes fluctuaciones. O sea, si tú me dices que esta persona en ese tiempo se puso a hacer ejercicio, ya no va a ser esa gráfica. Hay muchos cambios a partir de ello. ¿Sí se entiende la idea, chicos? Que tienen que entender primero la condición normal, la condición típica, para luego poder entender las otras condiciones. Es más o menos de lo que va su trabajo final justamente en bioquímica. Por ahí, por ejemplo, algún grupo, en el último trabajo de bioquímica le tocó justamente dieta cetogénica. Y tenían que explicar todas las alteraciones bioquímicas en dieta cetogénica. Porque cada condición altera, pero no altera solamente una ruta, altera varias. Y tienen que indicar en qué condiciones también, en qué momento del ayuno están, etcétera, para que toda la parte de bioquímica cuadre con esa condición que les dan a ustedes. Ok, empezamos a ver. Entonces, si tú tomaste desayuno a las 6 de la mañana, ¿okay? Y a las 8 de la mañana regresaste a tu nivel normal, 8, pero tú escuchas clases hasta que la profesora te dé permiso para salir al receso, y ya sabemos que eso depende de la bondad, no mentira, depende del momento de la clase, pues no, yo veo más o menos en qué tema puedo hacer una pausa que no interrumpa el contenido. Entonces, más o menos podríamos tener recesos, ustedes saben, 9, 10, ¿no? Tranquilamente. Entonces, esto eran las 8 de la mañana, 9 estaría por acá, 10 estaría por acá. El nivel seguiría bajando. ¿Okay? Pero otra vez, si el nivel baja, y eso es una hipoglucemia, más bien nosotros vamos a querer regularlo y regresar otra vez a nuestro nivel normal. Así como hace un rato te ayudaba la insulina, ¿cuál es la contraparte de la insulina? El glucagón. Ahora el páncreas sintetiza igual otra hormona llamada glucagón, la expulsa hacia la orina, hacia la sangre, y de la sangre se va hasta el hígado, de diferentes tejidos, y más bien ahora va a buscar glucosa. Porque ahora más bien necesito glucosa. ¿De dónde puedo obtener esa glucosa? La podría obtener del glucógeno, porque tenemos glucógeno como almacén, lo rompo, usando glucogenólisis, y ¿cómo se llama? Y comenzaría a tener glucosa. Entonces, el gluca, decíamos por acá, la insulina, de manera general, estimula la glucólisis, también estimula la glucogenogénesis, mientras que el glucagón, que su contraparte, estimula la gluconeogénesis. Recordemos que glucólisis y gluconeogénesis son dos rutas opuestas entre ellas. Entonces, acá estimulada glucogenogénesis, el glucagón tiene que estimular la glucogenólisis. ¿Listo? El efecto de estas dos primeras rutas va a ser disminuir la glucosa
mientras que el efecto de estas dos últimas rutas va a ser aumentar la glucosa. Y obviamente hablamos de la glucosa en sangre, ¿no? Glicemia. ¿Cómo nos dicen por acá? Dice, a partir de las 4 horas de ayuno, el glucógeno se tiene que hidrolizar para generar glucosa, glucogenólisis. A partir de ese momento, hasta las 24 horas, te va a formar glucosa. A partir claro, a la par que se va a dar la glucogenólisis, también se va a dar la gluconeogénesis, como te comentaba. Hay una cosa bien graciosa. El glucógeno es nuestra reserva de glucosa, pero se dice que el glucógeno te da energía por aproximadamente 24 horas. Otra vez, siempre considerando primero el caso general, el caso típico, porque luego eso se puede modificar, ya hemos dicho, ¿no? Por diferentes condiciones. Entonces, 24 horas. Este glucógeno que tú tienes acá se va a empezar a hidrolizar, más o menos a las 24 horas ya no vas a tener nada de glucógeno. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Como ya no tienes glucógeno, ya no puedes sacar glucosa del glucógeno, entonces, desde ese momento tú has estado haciendo una ruta llamada gluconeogénesis, que a partir de las 24 horas se incrementa, o sea, a partir de las 24 horas se va un montón. Porque como ya no hay glucosa del glucógeno, entonces se está formando glucosa nueva, porque tu cuerpo sigue necesitando glucosa. Entonces, sin querer queriendo, estamos haciendo lo que le llaman, estamos explicando la regulación hormonal. Por acá. Cuando te hablan acerca de los carbohidratos, de la glucólisis, de todas estas rutas, siempre te hablan de una regulación hormonal referida a la insulina y al glucagón, aunque en realidad puede participar otras hormonas, como la adrenalina, justamente porque el ejercicio también va a alterar todo esto. No solamente el ayuno, sino el ejercicio, todo lo que tú haces también altera todas estas rutas y las dirige, ¿no? Digamos, hacia uno de los sentidos, hacia uno de estos dos sentidos, ya sea hacia la degradación o hacia la formación. Entonces tenemos glucagón y insulina, siempre es como las dos hormonas mínimas que tú debes saber, lo mínimo. Pero luego ya a eso le tenemos que añadir el efecto de la adrenalina, es decir, cuando hacemos ejercicio. Tenemos que agregarle el efecto de las hormonas tiroideas, que también afectan todas estas rutas. Entonces nos dicen, la insulina es una hormona que tú debes considerar como una hormona hipoglucemiante. O sea, que disminuye el nivel de glucosa en sangre, tal como lo hemos puesto acá. Mientras que el glucagón, junto al resto de hormonas, la debemos considerar como una hormona hiperglucemiante, porque va a aumentar el nivel de glucosa. La semana pasada nos quedamos entonces conversando sobre esta ruta hermosa llamada glucólisis. Recordemos que tiene 10 reacciones. En estas 10 reacciones decíamos que teníamos que regularlas, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿En qué reacciones regula la glucólisis? 1, 3 y 10. 1, 3 y 10. Entonces dijimos, oye, ¿cómo fue? ¿Cuál reacción? ¿Cuál piensas tú que es? Sí, ¿en cuáles vamos a regular? No, pensé que era la 6 también. La 6 no, la 6 es importante, bien chévere esa canción, pero la 6 no la regulamos. Regulamos la 1, la 3 y la 10, porque son reacciones irreversibles. Tienen una sola flechita que va hacia abajo. ¿Okay? Acá nos resaltan esas reacciones. ¿Cómo las regulamos? La primera regulación, que es la más fácil de aprender, es la regulación hormonal. Porque ya hemos dicho, la insulina, ¿qué hace con la glucólisis? ¿La estimula o la inactiva? La inactiva. No, la glucólisis la estimula. Ay, profesor, he escuchado mal. La estimula, ¿cierto? La insulina va a estimular a la glucólisis porque lo que quiere es que el nivel de glucosa baje.
Por eso va a estimular la glucólisis, va a estimular su ruptura. ¿Dónde va a estimularla? En la reacción 1, en la reacción 3 y en la reacción 10. ¿Ok? Entonces, en cada una de estas reacciones y en estas diapositivas tú vas a ver eso. Que en la reacción 1 te dicen que la insulina, te lo van a decir de diferentes maneras, pero el mensaje que te están dando es el mismo. Que la insulina a nivel de esta glucoquinasa o exoquinasa está estimulando esa reacción. Que a nivel de la reacción 3, la insulina igual la está estimulando, que a nivel de la reacción 10 también está estimulando. ¿Qué hace el glucagón entonces? Si la insulina estimula a la glucólisis, ¿qué hace el glucagón en relación a la glucólisis? La va a tener que inhibir. ¿Dónde, profesora? Igual, el glucagón va a inhibir a la glucólisis en la reacción 1, por eso acá dice regula a la baja, o sea, la está inhibiendo. Está inhibiendo la reacción 1, está inhibiendo la reacción 3. Acá dice, ves que reduce a la enzima, por lo que funciona más lentamente. ¿Vemos? Entonces está inhibiendo la reacción 3 y también está inhibiendo la reacción 10. ¿Listo? Si tú entiendes su papel general, entiendes justamente lo que ocurre en esas tres reacciones. Entonces el glucagón, vamos a ponerlo acá, inhibe a la glucólisis. Igual en la reacción 1, en la reacción 3 y en la reacción 10. ¿De qué otra manera puedo regular estas reacciones? Vamos a posicionarnos. Reacción 1, recordando, es la reacción donde la glucosa pasa a ser glucosa 6-fosfato. Y para eso necesitamos a una quinasa, que ya sabemos que la llamamos exoquinasa o glucoquinasa. Dicen que es una reacción irreversible, una sola flechita como vemos acá. Eso genera lo siguiente. Dice acá, esta reacción se va a estimular por la glucosa y se va a inhibir por la glucosa 6-fosfato. Es decir, si yo en mi cuerpo tengo un montón de glucosa, acá se comienza a acumular la glucosa, es lógico que esta reacción se tiene que activar para que esa glucosa empiece a metabolizarse. ¿Okay? Por eso te dicen acá, es activada por su propio sustrato. Y más bien es inhibida por su producto. Es decir, si esta molécula llamada glucosa 6-fosfato comienza a aumentar, significa que hay mucho de su producto y que ya no es necesaria esta reacción. ¿Okay? Por eso acá dice, el producto de la reacción, la glucosa 6-fosfato, inhibe alostéricamente a la enzima glucoquinasa o exoquinasa. ¿Se acuerdan qué significaba alostéricamente, cierto? ¿Sí? Claro, que va a agarrar y se va a unir justamente en un sitio alostérico de esta enzima diferente al sitio activo. Ok. Acá ya tenemos regulación en la reacción 1. Regulación en la reacción 3. La reacción 3 es esta de acá. No sé si se dan cuenta, pero aquí esta imagen resume bastante lo que vamos a decir. Está estimulada por AMP, ADP, más bien está inhibida por ATP. Si tu célula tiene mucho ATP, significa que tiene mucha energía. Eso es lo que te está diciendo a nivel celular. Si la cantidad de ATP de tu célula aumenta, entonces tú ya no necesitas de esta ruta, porque esta ruta tiene como finalidad llegar a obtener energía. Claro. Entonces la célula no son, si ya para qué sigo trabajando, si ya obtuvimos todo lo que necesitábamos. ¿Okay? Entonces, si el ATP comienza a subir, la reacción 3 se va a inhibir. La reacción 10 tiene el mismo efecto. Mira, si el ATP sube, la reacción 10 también se va a inhibir. Y sus contrapartes, o sea, la contraparte del ATP es el ADP y el AMP. Porque ADP más un grupo fosfato, entonces ATP. Entonces, es como siempre dice que son como dos partiditas de una balanza.
Si este sube, esto baja. Si esto sube, esto baja. ¿Okay? Son inversamente proporcionales, ¿no? Uno con el otro. Entonces, el aumento de ADP en la célula lo que nos dice es te falta energía. Si a ti te falta energía, ¿qué vas a hacer tú? Vas a estimular a esta glucólisis para que luego de muchas reacciones obtengas un montón de ADP. ¿Quiénes más pueden regular a estas reacciones? Vamos a ver por acá. Hemos visto, estamos en la reacción 3, que el AMP, ADP y ATP lo pueden regular. ATP de manera negativa, AMP y ADP de manera positiva. Otra forma de estimular de regular estas rutas. ¿Pasaron, chicas? Otra forma de regular estas rutas es con moléculas que se sintetizan después. ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a regresar aquí, a ver si lo tenemos la imagen. Acá. Nosotros hemos estudiado glucólisis. Estamos acá. Estamos en la puntita del iceberg. ¿Okay? Nos falta un montón. Estamos ahí. Luego viene por acá. Luego esto entra el ciclo de Krebs. Luego ocurre la cadena transportadora de electrones. Y finalmente obtienes ATP. ¿Okay? En medio de todas estas reacciones hay muchas moléculas. Algunas de estas moléculas que están más adelante pueden llegar a tener un efecto sobre la glucólisis. ¿Okay? Entonces nos van a mencionar ahorita al citrato. El citrato está acá, a la altura del ciclo de Krebs. ¿Okay? Este citrato entonces es una molécula que se formaría, si todo se da, se formaría citrato. Y él, cuando se acumula, tiene un efecto sobre la glucólisis. ¿Qué nos indicaría? Si aumenta el citrato. Que hay mayor glucólisis. Hay mayor glucólisis. Hay mucha glucólisis. Entonces, ¿qué haría con la glucólisis? ¿La inhibo? Inhibe. La tendría que inhibir. Nos dicen entonces, la reacción 3 es justamente alterada, regulada gracias al citrato, que ahora que ya entendemos que fue una molécula que se forma más adelante en la ruta. Y eso hace que si el citrato es abundante tenga un efecto inhibidor alostérico sobre esta enzima. ¿Vemos? Ahora, no solamente ocurre con el citrato, algo similar ocurre con el acetil, coenzima A. Pasando ya a la reacción número 10, en la reacción número 10 vemos un efecto similar a lo que sería ATP, ADP, que decíamos antes, pero también se puede afectar por el acetil coenzima A. ¿Dónde está, profesor, esa molécula? Otra vez regresamos a nuestra imagen acá. El acetil es este. Esta molécula de acá es la que tiene efecto en la reacción 10. ¿Qué efecto debería tener? Si el acetilcoenzima A aumenta, ¿qué efecto debería tener sobre la glucólisis? Ajá, también debería inhibirla, ¿no? El aumento de estas moléculas que están más adelante en la ruta, lo que nos indica es que ya hemos hecho mucha glucólisis. Entonces, si aumenta el acetilcoenzima A, eso genera justamente un efecto de inhibidor alostérico a nivel de la reacción 10, o sea, en la piruvato quinasa. Todo esto, chicos, está escrito, no se desesperen, todo esto está escrito. Está acá, cada una de las inhibiciones que les estoy comentando está acá por escrito. Pero lo que me interesa ahorita es justamente que entiendan la lógica. Porque cuando tú lo tengas que estudiar, como son muchos nombrecitos, si no le ves la lógica de por qué sucede, te vas a marear. Además de que cuando después lo tengamos que interconectar con justamente dietas, ayuno y ejercicio, también te vas a empezar a marear, ¿no? Por eso debemos entender el efecto general de carencia de energía, aumento de energía, presencia de productos, efecto de los sustratos
y el efecto de moléculas que están más adelante en la ruta. Listo. Por último, ¿qué más podría afectar a estas rutas? La diabetes. Por incrementos de sustratos, tal y como ocurría en la reacción número 1, la presencia del sustrato, ya sea de la reacción 3 o de la reacción 10, también estimula la ruta. O sea, son estimuladas por sus propios sustratos. Y finalmente en la reacción... Ok, profesora, usted nos ha mandado a estudiar glucólisis. Yo he perdido mi tiempo estudiando glucólisis, me han dicho que va a haber examen en algún momento u otro. ¿Por qué? La glucólisis es la columna vertebral de todo nuestro metabolismo. Si tú no aprendes glucólisis, yo no puedo seguir enseñando. No igual que me enseñé, pero o sea, es muy necesario que sí sepamos esos nombres que están en la glucólisis, porque la glucólisis se interconecta con síntesis y degradación de glucógeno, se interconecta con síntesis de nucleótidos, se interconecta con síntesis de aminoácidos, se interconecta con la vía de las pentosas fosfato, se interconecta con ciclo de Krebs, por lo tanto se interconecta con metabolismo de lípidos, se interconecta prácticamente con todos los metabolismos y con la gran mayoría de rutas que vamos a ver. Por eso siempre yo les digo, estamos hasta la última semana y hasta la última semana yo siempre les digo, ¿de dónde viene esta molécula? Glucólisis. ¿No? Todo glucólisis, porque de verdad la glucólisis llega a tener esa importancia. Entonces, es por eso que los molesto tanto. Ya sabes glucólisis, porque te he mandado a estudiarla. Te comento que si has aprendido tu glucólisis tal como tu profesora te ha dicho que hagas, ¿ok? Tienes el 70% de otra ruta. El 70% de la glucólisis se repite en una ruta llamada gluconeogénesis, en esta ruta. Si tú sabes glucólisis, ya sabes el 70% de la gluconeogénesis. ¿Por qué digo 70%? Porque, está bien chiquito, ¿no? A ver si lo proyecto. Porque la glucólisis y la gluconeogénesis son iguales en todas las reacciones, excepto la 1, la 3 y la 10. Es decir, estas dos rutas de acá, esta con esta, se diferencian únicamente en la reacción 1, la 3 y la 10 de la glucólisis. Todo lo demás es igual. Mira, o sea, nada creo. Dice, empezamos con glucosa, pasa a ser glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato pasa a glucosa, a fructosa 6-fosfato, de fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 bifosfato. ¿Te están dando cuenta de lo que estoy haciendo, cierto? ¿Qué ruta estoy siguiendo? Glucólisis. Desde aquí hasta aquí estamos haciendo glucólisis. En la glucólisis le dijimos, la gran mayoría de reacciones son reversibles. Es decir, hay una reacción de regreso. En todas esas reacciones que son reversibles, la reacción de regreso pertenece a la gluconeogénesis. O sea, la gluconeogénesis, mira acá, tiene el sentido hacia arriba. Profesora, me dice que de verdad ya he aprendido otra ruta. Casi ya sabes una ruta más. ¿Dónde están los cambios? Porque no son idénticas. ¿Dónde están los cambios? Los cambios están en la reacción 1, en la reacción 3 y en la reacción 10. Porque esas no eran reversibles. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como no son reacciones reversibles, necesitamos otras enzimas que nos ayuden en el camino hacia arriba. ¿Ok? Bien fácil. El camino hacia arriba dice, yo quiero que la glucosa 6-fosfato pase a ser glucosa. ¿Qué necesito? Una fosfatasa. Se llama glucosa 6-fosfatasa. Ya está. Y entonces la glucosa 6-fosfatasa es la enzima que pertenece a la gluconeogénesis.
Acá yo tengo fructosa 1,6 bifosfato y quiero que pase a ser fructosa 6 fosfato. También le quiero quitar un grupo fosfato, ¿te das cuenta? Otra vez quiero otra fosfatasa. ¿Cómo la llamo? Fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿De verdad, profesora? Sí, está fácil, mira, ¿ves? Una fosfatasa, otra fosfatasa. Estamos. Y ahora vamos a ver la reacción 10. La reacción 10 de la glucólisis es donde el fosfoenol piruvato pasa a ser piruvato, gracias a una quinasa, ¿cierto? Piruvato quinasa. ¿Okay? Y formamos, por lo tanto, ahí ATP. En el camino de regreso, yo lo que quiero es que el piruvato regrese a ser fosfoenol piruvato. Ahí la cosa se complica un poco, no es tan sencillo.